El número 4 debe ser poderoso. Creó el átomo, por ejemplo, si divides el átomo, pregúntale al profesor Krauss qué sucede. El quinto punto es que debe ser perpetuamente sabio, porque si es eterno y estableció leyes como la ley de la gravedad, esto implica que es un legislador, por lo tanto, podemos inferir que es perpetuamente sabio o perpetuamente inteligente, porque es eterno y creó leyes en el universo. Finalmente, debe ser uno. Si usamos el principio racional llamado la navaja de Occam, y por cierto, muchas personas no entienden la navaja de Occam, y creo que el profesor Krauss tampoco la entiende cuando leo su libro, pero después podría debatir conmigo. La navaja de Occam no se trata de causas físicas, por cierto, lo cual ha sido malinterpretado como un espantapájaros en la moda kraussiana. Básicamente, la navaja de Occam establece que se debe tener una explicación simple. Debe tener una explicación simple, pero también la más completa. ¿Qué significa eso? Realmente significa que tiene que tener un mayor alcance explicativo y un mayor poder explicativo, porque puede ser complejo, ya que podría abordar la mayoría de las preguntas. Pero en cuanto a esta realidad sobre la unicidad de lo divino, el argumento de que el creador debe ser único es simple y mucho más completo. Si dices 2, 3 o 4, entonces ya no es simple y no responde a todas las preguntas. De hecho, crea muchas más preguntas que respuestas. Como por ejemplo, ¿cómo pueden 2, 3 o 4 causas coexistir eternamente? No tiene sentido. Entonces, creo que hemos llegado a la conclusión a la que llegó el Corán hace 1400 años, de que hay un creador, Él es uno, es único y trascendente, como dice el Corán en el capítulo 112, di que Él es Dios, el único, el Dios inigualable, el absoluto eterno, ni engendra ni ha sido engendrado, y no hay nada que se le asemeje. Antes de continuar con mi próximo argumento, realmente quiero tener una discusión matizada, una discusión muy matizada, lo que significa que si alguien te ofrece hablar, debes responderle. Y no me ofendí, pero me pareció algo infantil cuando le pedí a alguien en esta sala que tuviéramos una charla y se negó a hablar conmigo, lo cual me parece que no está bien, pero eso es otra historia. Y quiero abordar algunas controversias para superar lo que llamaría clichés ateos. Entonces, ¿cuál es el primer cliché ateo? El primer cliché ateo lo llamo el cliché del nada, del profesor Krauss. Y si lees su libro, verás que el profesor Krauss fue un académico muy aclamado. Quiero decir, yo no soy nada en comparación con él. Tiene razón, tiene razón, tiene razón. Un momento, por cierto, que él haga una declaración no es un argumento. No sé por qué aplauden como si fueran esclavos obedientes. Un punto, por favor, por favor. Tengo un tiempo que respetar. En su libro, que por cierto me gusta mucho, me gusta su estilo, me gusta su retórica. En su libro Universo de la Nada, él dijo que la nada es nada concursiva. Y básicamente lo que intenta decir es que está intentando cambiar la etiqueta de nada, que en el idioma inglés es una negación universal, pero él dice que nada es en realidad algo, que es una realidad cuántica, y esto es bastante extraño, y por eso tienes que estudiar filosofía, porque necesitas hacer distinciones conceptuales. Por ejemplo, imagina que estaba en el pasillo y dije, ¿sabes qué? No me encontré con nadie, y me dieron indicaciones para esta habitación. O imagina si dijera, por ejemplo, ayer mi esposa hizo un almuerzo estupendo, y no fue nada. ¿Sabes que nada sabe genial con un poco de crema batida? Quiero decir, ¿esto tiene algún sentido? Y el uso que hace el profesor Krauss de la palabra nada es en realidad algo. También dice en su libro, en la página 80, que nuestro universo entonces... Volviendo a la neblina cuántica, de la que puede haber comenzado nuestra propia existencia, y su propio amigo Alexander Vilenkin dijo recientemente que el vacío es muy diferente de la nada. Es un objeto físico, pero esto es casi irrelevante, porque incluso Krauss admite en su libro que estas son conclusiones especulativas e inconclusas. Porque dice, hago hincapié en la palabra podría aquí, porque es posible que nunca tengamos suficiente información empírica para resolver esta cuestión de manera inequívoca. Así que respeto lo que intenta hacer, pero nunca aceptarías un argumento inductivo. Solo alguien con un reto intelectual haría eso, en mi modesta opinión. La segunda objeción es que las cosas pueden surgir sin ninguna causa. Tú tienes un vacío cuántico, una realidad cuántica, y hay algunos eventos somatotópicos que parecen aparecer sin causas. Yo creo que tenemos un fuerte refutador para este argumento, y se trata de las percepciones, y se basa en un argumento kantiano ahora. ¿Puedo ordenar mi percepción en esta sala? ¿Puedo ver a este joven tan guapo? ¿Puedo ver al camarógrafo? ¿Puedo ver la pared? También puedo revertir esa percepción. Pero si mi esposa empezara a caminar por este auditorio, no podía evitar ver su frente antes de ver su espalda. Y no podía invertir esa percepción. Ahora, el hecho mismo de saber cuándo puedo ordenar mis percepciones y cuándo no,
y cuándo puedo invertir mis percepciones y cuándo no, se debe a que tenemos un concepto innato de nexos causales y conexiones causales. Rechazar eso basándose en el empirismo o en la realidad empírica es equivalente y semejante a rechazar la percepción misma. Es como dispararse en el pie. Por eso, el filósofo John Cottingham, en su libro Racionalismo, dijo, pero según el argumento de Kant, no podríamos reconocer el evento en primer lugar a menos que hubiera una regla que hiciera necesario que el orden de nuestra percepción fuera de ese modo y no de otra manera. En resumen, la misma experiencia de un suceso externo ya presupone una comprensión de la necesidad causal. Y pues bien, estos son los clichés. Pasemos al siguiente argumento, que es la naturaleza del Corán. El discurso coránico ha sido descrito por académicos orientales y occidentales como un texto intrusivo e imponente, que busca introducirse en las dimensiones internas del ser humano. Ahora, esta imposición es positiva, ya que el Corán busca involucrarse de manera positiva con tu intelecto y tu disposición psicológica. Y la manera en que el Corán logra esto es haciendo preguntas. ¿Acaso no ven en sí mismos? Habla sobre la realidad fisiológica, la realidad psicológica, incluso refiriéndose a cosas como la conciencia. Por eso el profesor de filosofía Shabir Akhtar, en su libro, El Corán y la mente secular, una filosofía del Islam, describe lo que el Corán intenta decir con estos versículos. Él dice, las armonías perfectas de la naturaleza y los deleites y responsabilidades de nuestro entorno humano, con sus diversas y delicadas relaciones, están dotados de significado religioso. La naturaleza creada es un criptograma de una realidad que la trasciende. La naturaleza es un texto que debe ser descifrado. Las evidencias que se acumulan en los mundos material y social y en los horizontes apuntan conjuntamente a un orden inmaterial oculto. Puede que esto les parezca muy interesante para un libro del siglo VII, pero el Corán va incluso más allá de esto. Plantea un reto intelectual para toda la humanidad. El Corán dice, y si tienes dudas, hablando con Kraft, hablando conmigo, hablando con todos, si dudas de este libro, el cual hemos revelado a nuestro siervo, refiriéndose al profeta Muhammad, la paz sea con él. Entonces traigan un capítulo como este y convoquen a sus testigos y partidarios, además de Dios, si es que son sinceros en su reclamo. Ahora bien, este versículo es la base de una serie de argumentos en el discurso del Corán, y no tenemos tiempo para hablar de todos los argumentos. Argumentos históricos, argumentos sociológicos y toda una serie de respuestas intelectuales. Pero de lo que quiero hablar es sobre la inimitabilidad y la singularidad en cuanto al uso del árabe en el discurso coránico. Los teólogos islámicos y pensadores argumentan que es un milagro. Antes de adentrarnos en ello, debemos ahora discutir qué es un milagro. Todavía no hemos definido qué es un milagro. Ahora la palabra en sí lingüísticamente proviene de la palabra latina miraculum, que significa algo maravilloso. Y la definición filosófica tradicional occidental de un milagro, como resumió David Hume en su investigación sobre el entendimiento humano, dice que es una transgresión de la ley natural. No estamos de acuerdo con esa definición porque ¿qué son las leyes naturales? Las leyes naturales son simplemente generalizaciones inductivas de los patrones que percibimos en el universo. Si algo cambia del patrón y es diferente, entonces quizás sea parte del patrón. Solo se basa en la inducción. Lo que han hecho los profundos teólogos e intelectuales islámicos es redefinir lo que es un milagro basándose en el discurso coránico. Y han dicho que un milagro es un evento que se encuentra fuera de la capacidad productiva de la naturaleza. Lo que significa que cuando examinas la naturaleza del evento, agotas todas las posibles explicaciones naturalistas. Y también no hay una relación causal naturalista entre el evento y la naturaleza del evento. Y esta es una definición mucho más coherente. Permíteme darte un ejemplo del propio Corán. Ahora, el Corán habla de Moisés, Musa, la paz sea con él, y del faraón en el Corán. A Moisés se le dijo que arrojara su bastón de madera y así lo hizo. Y se convirtió instantáneamente en una serpiente viva. Ahora, este evento milagroso, la serpiente, yace fuera de la capacidad productiva de la naturaleza del evento, el bastón de madera, porque la composición química del bastón es diferente a la de la serpiente. De hecho, tendrías que añadir más cosas al bastón, si eso es lo que quieres. ¿Tiene sentido eso? Cosas para el bastón, para estar siquiera cerca de crear una serpiente, pero solo se utilizó el bastón. Así que cuando agotamos las explicaciones naturalistas, encontramos que no hay una conexión causal entre el bastón y la serpiente en sí. Esto nos da una definición de lo que es un milagro.
Esto se aplica al uso que hace el Corán del idioma árabe, ya que el Corán no se puede describir como ninguna de las formas literarias del idioma árabe, que incluyen el saha'a, la prosa rimada, el mursal, el discurso directo, el makama, una combinación de habla métrica y no métrica, y los albihar, los 16 patrones rítmicos de la poesía clásica árabe. Es interesante que en el árabe clásico, cada expresión encaja dentro de las formas literarias conocidas del idioma árabe. Sin embargo, el Corán reduce el alcance del idioma árabe. Y el Corán es un milagro desde esta perspectiva, porque a pesar de estar compuesto por el idioma árabe, no existe una conexión causal entre el idioma árabe y el árabe del Corán. Esto es porque cuando agotamos las 28 letras, las reglas gramaticales finitas y las palabras finitas, las agotamos, no podemos producir la forma literaria única del discurso coránico. Y lo interesante es que desde una perspectiva histórica y literaria, cuando se han intentado producir obras semejantes a la forma literaria del discurso coránico, todas han fracasado, como afirma el académico Foster Fitzgerald Arbuthnot, un destacado orientalista británico. Y que aunque se han hecho varios intentos para producir una obra igual en cuanto a la elegancia de la escritura, ninguno ha tenido éxito. Bajo esta luz, hermanos, hermanas y amigos, lo que acabamos de discutir se puede desarrollar en un argumento deductivo, así que escuchen con mucha atención. Primero, un milagro es un evento que yace fuera de la capacidad productiva de la naturaleza. En otras palabras, no hay vínculos causales entre el evento y la naturaleza del evento. Segundo, la forma literaria del Corán yace fuera de la capacidad productiva de la naturaleza del idioma árabe. Su forma literaria no puede ser explicada lógicamente usando el idioma árabe. Por lo tanto, el Corán es un milagro. Como dijo el profesor Bruce Lawrence de la Universidad de Duke en su libro El Corán, una biografía, en la página número 8, como signos tangibles, los versículos del Corán son expresivos de una verdad inexhaustible. Significan significado dentro de significado, luz sobre luz, milagro tras milagro. Así que tenemos dos argumentos clave que están basados en deducción, no solo en inducción. Y dos, para desafiar un argumento deductivo tienes que impugnar las premisas, y espero que el profesor Krauss haga eso. Entonces vamos a algunas objeciones. ¿Qué pasa con Shakespeare? Shakespeare es único, pero esta es una afirmación muy superficial, y hasta lo escuché de Dan Barker en nuestro debate en Minnesota, y él no hizo su lectura. Básicamente Shakespeare no es único desde la perspectiva de las características estructurales del lenguaje, la forma literaria, sino por su recepción estética. El tipo de argumento del que estamos hablando tiene que ver con las características estructurales del idioma árabe. Y si observamos a Shakespeare, él utilizaba el pentámetro yámbico, el verso trocaico, el verso blanco. Y muchas literaturas inglesas utilizan las mismas estructuras. Y si consultas el diccionario Oxford de biografías nacionales, verás que Shakespeare ha sido comparado con Francis Beaumont, John Fletcher y otros dramaturgos. Así que no es único ni inimitable desde la perspectiva de la que estamos hablando. Por último, la controversia es, pero yo no soy árabe. ¿Cómo lo sabría? Bueno, podríamos usar otro argumento llamado deducción racional. Ahora, la deducción racional es un proceso de pensamiento donde tomas una afirmación universalmente aceptada y a partir de eso sacas conclusiones lógicas. Y nadie negaría afirmaciones universalmente aceptadas. Desde la academia o de autoridades que son válidas, sólidas y autorizadas. Porque este es el ámbito de la epistemología, el estudio de la creencia, y una fuente válida de conocimiento es en realidad el testimonio. Si lees las obras del profesor Cody y el profesor Keith Lehrer en la epistemología del testimonio publicada por Oxford, verás que es un argumento sólido del cual podríamos hablar más adelante. Así que el testimonio auténtico y válido sobre el Corán es que nadie ha podido desafiar al Corán y producir su forma literaria. Si eso es verdad, entonces podríamos sacar conclusiones lógicas sin siquiera conocer una sola letra del idioma árabe. Podríamos decir, podría ser de un árabe, podría ser de un no árabe, podría ser de Muhammad, sobre quien sea la paz, o es de la realidad divina. Sabemos que no pudo haber sido de un árabe porque todos fallaron, especialmente los mejores árabes de la época. Sabemos que no puede ser de un no árabe porque tienes que saber árabe. Sabemos que no pudo haber sido de Muhammad, sobre quien sea la paz, porque toda expresión humana, si tienes el plano, puedes replicarla. Solo mira algunas réplicas de Picasso y Monet en el arte. Por lo tanto, debe provenir de lo divino, así que desde esta perspectiva hemos abordado algunos clichés anticuados porque verdaderamente deseo una discusión matizada y sincera. De verdad lo deseo y espero tenerla con el profesor Krauss. Lo respeto mucho, como a todos ustedes. Obviamente vamos a hacer algún que otro juego de palabras, pero ya saben. Ese es exactamente el punto. No podía permitir que Krauss se saliera con la suya por lo que hizo al principio. Entonces, desde esa perspectiva, realmente quiero que se enfrente a mis premisas y que aborde el argumento deductivo y le deseo lo mejor. Gracias.